Buenas tardes, bienvenido a este Sub 360. Hoy viernes en marketing, gerencia y mucho más, porque hoy tendremos perspectivas del año 2017 con el especialista Federico Velázquez, hablando un poco sobre la astrología, la combinación de los astros, las energías de cara a este 2017. La verdad que para nosotros es un placer ya en esta recta final del año 2016 ver cómo se ha ido comportando en términos económicos en cuanto a los reportes que ha brindado el Fondo Monetario Internacional, los reportes que ha brindado la propia CEPAL, que en su último análisis, en su último informe indicativo, muestra que República Dominicana se comporta o se comportará también como la economía de mayor crecimiento, como la economía más sólida, como la economía que tendrá la tendencia más positiva en la región. Definitivamente estos son noticias alentadoras para un país que se encuentra a la salida de un efecto del golpeo, de un efecto de impacto ambiental, que fueron esas lluvias que nos afectaron en todo el mes de noviembre prácticamente, donde las lluvias coparon la República Dominicana en cuanto fue la zona norte, golpeando infraestructura, golpeando nuestra plataforma de la agroindustria, de productividad, por lo que nuestras exportaciones de alguna manera, en lo que sería el primer trimestre y posiblemente el primer semestre del año, se vean afectadas en este sentido. Así que tendremos que trabajar y darle un extra a la parte del turismo, un extra a la parte de maquilas y tratar de estimular un modelo de exportación en términos de tecnología con mayor calidad. Miren, estuvimos viendo cómo a partir ya lo que fue la pasada semana y la continuación de esta semana, el comportamiento del comercio local, lo referente al estímulo, al dinamismo por el concepto del salario número 13 que se manifestó de manera importante en el sector privado y en el sector público. Primero el sector público, que fue a principio de mes, y ahora ya el sector privado empieza a mostrarse con lo que es este salario número 13. En este programa de hoy nos gustaría recomendarle a nuestros televidentes que de alguna manera traten de hacer un presupuesto de compensación del primer trimestre o del primer bimestre del año que viene, de alguna manera tratando de concesionar o llevar a un fondo especial una porción de su salario número 13 para lo que le llaman ese periodo de contracción que existe en el mes de enero y de desaceleración y liquidez que hay en lo que es enero y parte del mes de febrero. Así que vamos a hacer un ejercicio de tomar un porcentaje, 5%, 10%, que aunque se vea simple, se vea mínimo, pero va a impactar positivamente en nuestras tareas de cara al año 2017. También estuvimos viendo cómo ya, en cuanto a las noticias internacionales, en la parte económica, el presidente electo ya de Estados Unidos, próximo presidente ahora en el mes de enero, está formando su gabinete y conformó un consejo de asesores empresariales que está liderado por el fundador de PayPal y el fundador de Uber y la CEO de PepsiCo, entre otras figuras. Son 13 figuras, si no me equivoco, que le dan un matiz importante para lo que sería su proyección comercial como gobierno. Por otro lado, el último programa que hicimos en esta plataforma, hablamos del branding emocional. Y hoy yo he querido, les prometí a través de nuestras redes sociales, que íbamos a mostrar un ejemplo de una publicidad en nuestro país de branding emocional. Cervecería Nacional Dominicana ha hecho unas cápsulas muy interesantes llamando y mostrando cómo vincular a una marca a través de branding emocional. Así que, señor director, si es tan amable, colocarme la publicidad en el aire para que nuestros televidentes vean este modelo de branding emocional. A ver qué tenemos. Intentado tirarme, o sea, musicalmente. ¿Y qué ha pasado, man? Es difícil. Hay quienes sueñan con que su voz sea un orgullo nacional. Mucho gusto. Este es un comercial de cervecería. Lo que tengo y mucho más. Te doy mi cariño bien sincero.
Hay dominicanos que soñaron desde encontrar nuevos talentos hasta armar los más grandes festivales. El que se atreve a soñar es el que llega lejos. Atrévete. Sueña. Cervecería Nacional Dominicana. Como vieron, es una muestra clarísima de cómo funciona un modelo de vincular a un usuario, de vincular al mercado a una marca, no por una publicidad meramente comercial, sino por una publicidad afectiva, un modelo de branding emocional que Cervecería Nacional Dominicana está desarrollando muy bien con estos prototipos, con estas cápsulas de publicidad directa. Así que eso para aquellos que están haciendo las investigaciones de mercado, los estudios y están tratando de crear modelos en este sentido, ese es un buen ejemplo de cómo aplicar este modelo. No perdamos más tiempo, vamos a una pausa porque el tiempo no será suficiente para ver lo que son las perspectivas del año 2017, el efecto Trump, Hillary, la astrología y mucho más con un experto de primer nivel como los que siempre traemos aquí a este 360 de gerencia, marketing y más. Federico Velázquez, al regreso con nosotros a hablar un poquito de astrología y el comportamiento de estos astros de cara al 2017. Vamos a... Bueno, y hablar del año 2017 sin mencionar los grandes eventos del 2016 sería irresponsable de nuestra parte. Vamos, como mencionamos en el segmento anterior, a conversar con nuestro amigo y experto en astrología, dinámica de cómo se mueven estos elementos de cara a la vida, al comportamiento humano. Entonces vamos a hablar con nuestro amigo Federico Velázquez. Don Federico Velázquez, bienvenido a este 360. Pues, mucho gusto, Ricky. Entonces vamos a comenzar este tramo del programa para que tú nos expliques cómo fue cuando todos los estudios de mercado, toda la prensa, toda la publicidad, el mundo político y los expertos decían que Hillary Clinton vencía a Donald Trump. Y las encuestas. Y las encuestas, Todas sí, las los estudios encuestas. de mercado, todas las encuestas. Sí. Vencía a Donald Trump en esas elecciones de Estados Unidos en el pasado mes de noviembre. Háblanos de eso, Federico. Bueno, el problema que había era que en el caso de Hillary, por ejemplo, ella tenía un sector exterior bastante fuerte, que eso nos influenció a nosotros, a mí también. Yo decía, las encuestas dicen que ella va a ganar. Pero ¿qué decían? Pero la astrología dice que no. La astrología, ¿qué decía ese No, la comportamiento? astrología estaba claro de que ella no ganaba. Yo recuerdo que tú de manera informal Sí. un día me comentaste, los astros están contradiciendo a los estudios de mercado. Sí, lo estaban contradiciendo. Yo decía, ¿a quién le creo? Porque yo soy científico de las dos partes, tanto Sí. de la parte de estadística, porque soy matemático, como la parte también de astrología, que también es mucha matemática. Entonces yo preguntaba, bueno, entonces ¿a quién le creo? Porque los estudios de astrología dicen que no hay forma de que ella sea presidente de los Estados Unidos. Así como cuando yo dije que Peña Gómez nunca iba a ser presidente de República Dominicana. Este regresando a Hillary, ¿por qué no? ¿Qué pasaba con los astros? O sea, ustedes que son expertos, ¿cómo podían leer este mensaje? El problema en torno a la fundamental es figura que hay de que ella? hacer una comparación entre el candidato y el horóscopo de Estados Unidos. ¿Cuál es el signo de ella, de Hillary? No es un asunto de signo, más bien, pero yo Sí. te lo puedo decir, sí. y Tenemos rápidamente. unas imágenes que nos Sí. muestran de manera, en forma de diagrama, Sí, donde sí. sale el Eso perfil no hay de ella. problema. El signo de ella es Vamos a ver si Escorpión. colocamos esas imágenes, señor director, para ilustrar a nuestros televidentes de el signo de ella zodiacal Sí. con unas gráficas que tú de manera muy especial nos has brindado para comparar estos datos. El signo de ella es Escorpión, pero el Sol está en un sector negativo, en contradicción con lo que se llama el medio cielo. El medio cielo es la proyección. Para ser presidente hay que tener un medio cielo fuerte. Y en el caso de ella ya no contaba con... No, Aquí lo tenemos. hay nada. Aquí lo tenemos, Federico, exactamente. Hillary El Clinton. medio cielo, esas rayas rojas son rayas negativas. Y fíjense que el se Sol va manifiestan más fuerte sí, que las... de ahí las hacia el medio cielo. Quiere decir que el medio cielo de ella es flojo. Ajá. Y por eso es que la visión que tiene para Estados Unidos era negativa. Una pregunta, La Federico. visión para nosotros no es el medio cielo, sino el sector externo. A ver, porque Y el usted sector es externo ahí está fuerte, ella. Una pregunta, Federico, que viendo la gráfica,
¿Eso se aplicó individualmente para Hillary o el signo zodiacal escorpión No, se veía eso de manifestado? signo zodiacal es un invento. Es un invento. Es un invento comercial para vender Es periódicos. marca. Eso no es marca. existe. Eso es marca, eso es No, memorabilia. sí, eso fue un invento que hicieron para vender periódicos en el año 1930, cuando nació la hermana de la reina Isabel, la princesa Margarita. Ok. Que le dijeron a un astrólogo, mira, que hay medio millón de gente que quieren saber cuál es su signo, porque tú dijiste que la princesa tenía un signo. Sí, Así que invéntate algo, porque hay que vender. Eso Es fue el por- diario Sunday Express de Londres. perfecto. Entonces, Hillary, vemos aquí, como tú mencionas, esas líneas rojas es en la parte negativa. Es una parte negativa de ella para fines de su imagen hacia Estados Unidos. Como la percibían como producto. Con la ya- presidenta como producto, exactamente. Por eso mucha gente, y las encuestas los mencionaba, decía, Hillary está en primer lugar, pero en términos de honestidad, sus Sí. números están por debajo de Trump. Están Correcto, por ¿verdad? debajo de Trump. Perfecto. Entonces, ella tiene fuerte la parte del exterior. Ok. Y por eso es que ella fue Pues vamos a volver secretaria a piso. de Estado, que tiene que ver con el exterior allá. sí, Y el mundo entero y la prensa, porque la parte del exterior se comunica con la parte de la prensa, entonces estaba a favor de ella. estaba a favor de ella. Nosotros aquí estábamos a favor de ella. Pero los ciudadanos, como llamamos, De Estados simples, Unidos no estaban con ella. estaban con ella. Entonces, porque el caso de Trump es diferente. Vamos a ver, una pausa ahí. Entonces Hillary, esas líneas la opacaron, la abrumaron y no pudo pasar. No pudo pasar. No había forma, ¿verdad? No había forma, porque es que cuando una ¿Influyó persona el va a ser año? presidente, y más presidente del país más poderoso ¿Eso del mundo, influye el año o no tiene que ver el año en que tiene ocurrió que el ver evento? con la fecha de nacimiento de ella y la hora. Y la Fecha hora de nacimiento y la Ella hora. nació en Chicago, sí, Ajá. en un sector de Chicago. Y, nació ella. y el año que fuese el 2016, si se daba en 2015 las elecciones, ¿podía ser diferente? No, el horóscopo de ella no es para ser presidente. El horóscopo de ella es para ser secretaria de Estado. Yo Ahí creo que sí. luego hagamos un programa con algunos políticos locales. Sí, y ver el su caso horóscopo. de Peña Gómez. Peña Gómez, por Sí, ejemplo. No, pero yo quiero de los que están. Ah, de los que están activos, ahora, activos, sí. los que están activos. A ver, vamos a buscar las imágenes del ganador, claro está, de Donald Trump, para ver cómo se comportó esta simbología y tú nos expliques un poquito qué fue, por qué la favorabilidad sobre Donald Trump Claro. en este sentido. Porque la verdad que fue una sorpresa para el Fue una mundo, sorpresa para el mundo común sí. que no conoce de estos símbolos. Aquí lo tenemos. A ver, Federico. Ok, ahí lo tenemos. Totalmente diferente el diagrama. Totalmente diferente. El medio cielo de él, que lo estoy buscando aquí en mi... En tu portable, ¿verdad? No, bueno, Sí. en la computadora, Aquí. en la... Ahí aquí está. Ok. El medio cielo de él tiene a Urano junto con el Sol. Urano es un planeta electrónico, pero también del éxito. Cuando Electrónico está y en esa eléctrico. zona. Cuando Urano pasó por el medio cielo del doctor Fernández en el 2004. Hablamos él ganó. del expresidente Leonel Fernández. Sí, lo de Fernández. Sí. En el 2004 él ganó. Cuando Y yo la- vi que Urano estaba pasando por ahí, yo dije, bueno, es difícil que Hipólito le gane a él. Muy difícil. Hubo unas variables económicas también que Sí, ayudaron. una variable económica que ayudaron, pero también Urano tiene que ver con la Claro, economía. claro. Entonces, en el caso de Trump, Entonces, en el caso de Trump, ese Urano y ese Sol están en conjunción, o sea, en el mismo momento de un planeta muy importante de Estados Unidos y del ascendente, o sea, el pueblo americano, como piensa en la proyección de Trump, aunque a uno no le guste, pero así que piensa. Federico, en términos mercadológicos, promocionales, de posicionamiento, de hacer un híbrido para lograr que un producto se exprese positivamente en un segmento, se habla del famoso aspiracional, de Sí. quiero ser como. En temas de multimedia hablamos de los influencers, los influenciadores Sí. en el mercado electrónico. ¿Hay algún tipo de relación entre estas variables que te he mencionado y ese diagrama que estamos viendo de Donald Trump? ¿Tenía Sí. él esas condiciones? Él tenía las condiciones, porque uno compara ese horóscopo de él cuando nació con el horóscopo de los Estados Unidos y empalman. O Queda sea, en cero. el éxito de él va hacia el pueblo. O sea, el éxito O es... sea, que cuando tú hablas esos que planetas empalma, que están arriba que gráficamente se ajusta. se ajustan, ¿no? Y Ah, matemáticamente. y matemáticamente. Cuando él nació, él tenía unos planetas arriba. Ajá. Y esos planetas empalman con la parte del horóscopo de Estados Unidos que tiene que ver con el pueblo.
que se llama el ascendente en términos técnicos en el horóscopo. Entonces, cuando esa cosa empalma, hay una visión del pueblo hacia esa persona. Es por eso que no importaba los eventos que se daban de manera consecutiva. Sí, él estaba por él encima, seguía no importa, avanzando. él iba a ganar como quiera. Las expectativas, las perspectivas, las proyecciones eran que iba a perder, pero él seguía con ese nivel de seguridad Y que la él gente seguía decía, con esa seguridad porque es a él eso un que yo quiero que tú me triunfador. digas Hay que con ver los que él es astros. un triunfador en el horóscopo. Sí, ¿verdad? Independientemente de que a usted le guste o no le guste Trump. Sí, claro, sin Hay que pasión. reconocer que es un triunfador. Y el Correcto. horóscopo de él es un horóscopo de un triunfador. Así es. Una de las cosas que él tiene a Marte en el ascendente, eso lo hace totalmente impulsivo. Todas las personas que tienen a Marte en la posición de él son personas impulsivas. Así es. Y yo conozco políticos dominicanos que son así. Una pregunta. Tenemos ya el ganador, vimos las características en términos astrológicos del por qué. Ahora vámonos al cómo. O vamos a ver más allá de la curva. ¿Cómo proyectas tú como especialista en astrología la gestión de estos primeros 4 años del señor Donald Trump? Va a ser un programa, va a ser un gobierno exitoso. Ujú. Y hay que adelantar lo siguiente, él va a ganar. Cuando hablas exitoso es en términos de manejo de la economía, El manejo de la economía y control una serie de de la cosas. seguridad nacional, buen hermanamiento con los grandes países. Él va a tener en su primer año muchos tropiezos. Hay muchos aspectos. ¿Y Va a cómo tener puede éxito. ser exitoso si tiene mucho No, va a ser exitoso, pero va a tener que enfrentar situaciones. ajustes? Sí, ajustes. Pero que no van a trascender o van a afectar No, él le va a hacer en términos frente. global. Él le va a hacer frente. Y entonces, del ¿Visualiza segundo alguna año alguna sí, guerra? Es posible. Su primera decisión va a ser con el Obamacare. El 22 de enero hay una posición de Estados Unidos con respecto a la salud. Justamente hoy el presidente Obama hacía una promoción y publicidad de ese evento a través de redes sociales en su cuenta personal de Twitter. Pero ese va a ser su primero y es un dolor de cabeza que no viene de Obama, eso viene de allá atrás, de cuando, Y una pregunta. de cuando la época de Rockefeller. Su visión en términos migratorios, ¿cómo ves eso, ese tema? O sea, ¿seguirá el accionar de Estados Unidos en este Él va a sentido? tener ¿Habrá un choques. cambio? Él va a tener, sí, va a haber un cambio radical y va a tener choques. ¿Con los ahí. vecinos del norte o con los vecinos del sur? Y va a tener choque con los aliados de la OTAN, porque hay varias afectaciones en el horóscopo de Estados Unidos que se ven problemas con los aliados. Sí. Por Entonces, tema se lo adjudico a la parte de los aliados de la OTAN, Sí. no a nosotros, porque nosotros que ¿Y somos... qué pasará? ¿Cómo ves? ¿Qué te dicen la astrología sobre el caso de México? Intercambio, temas fronterizos, migratorios, Hay varias perdón. cosas que van a tener problemas y las fechas son, bueno, el 28 de enero es posible que una decisión con respecto a la guerra sea positiva y Sí. él la va a tomar. Sí. Con respecto a la emigración y una serie de cosas, los problemas van a venir entre abril y mayo aproximadamente. Cuando hablamos de En términos problemas, generales, cambios sí, en aquí- políticas migratorias. Cambios en políticas migratorias. Aquí no se ve, yo no hice un estudio con respecto a México, sino con respecto al horóscopo de Estados Unidos, que es migración general. Ok. No solamente El mundo. Estados Unidos con el mundo, exacto. Estados Unidos con el mundo. Sin embargo, a mediados de junio va a haber una decisión importante en términos financieros con Estados Unidos. ¿Favorable o desfavorable? Favorable. Y Ok. esa decisión va a durar positivamente durante los siguientes 2 años y medio de su gobierno. De su gobierno. Que le va a favorecer en términos Le va de a favorecer, ejecución. sí. de Ahí control. va él a enfrentar la parte de la deuda y una serie de cosas. Bueno, él mencionó ese tema de la deuda ya como presidente electo, de que tenía Estados Unidos que reajustar, que reestructurar su posición de deuda frente al mundo. Y eso es el 26 de junio. Ujú. Luego, en septiembre, él tiene algunas dificultades con la prensa, principalmente. Sí, y eso es posible que venga un periodo ahí en que él tenga que desplegar algunos efectivos militares. Y eso es, ¿En qué fecha efectivamente? eso es el 2 de octubre. 2 de octubre. 2 de octubre. Sí. Entonces, luego, ya al final de este año, Ujú. ya la cosa viene en positiva para él. Sí. Principalmente el 20 de diciembre, él hace un reajuste de la deuda. Y aquí se ve un estado
financiero con asuntos de deuda. Muy Positivo importante, para Estados positivo Unidos. para Estados Unidos. Viendo rápidamente tu diagrama, Federico, vemos que en un péndulo, ¿verdad? Comienza de forma híbrido, positivo, negativo. Hay un pico positivo, Sí, un pico positivo. en tema financiero. Luego, en el otoño, se genera un tema bélico, ¿no? Sí. Porque hay movilización de Hay militares, de movilización de tropas, o sea, militares. es un tema bélico, directo o indirecto. Pero concluye este año 2017 Trump con una gestión efectiva en Y yo administración hice de deuda. un estudio del año 2018 también. ¿Lo proyectaste? Y sí, lo proyecté. El año 2018 va a ser muy positivo para los Estados Unidos. ¿Será su mejor año en su gestión o no? A partir de ahí, yo no sé el 19 y el 20, Sí, pero todavía no has hecho no he hecho ese estudio, pero a partir de, yo hice el estudio de los primeros 6 meses del 18 y es sumamente positivo para Estados Unidos. Y la región... Ahora, que- él en particular, él gana un segundo mandato. ¿Un segundo mandato? El problema va a ser es que él muere en el segundo mandato. Federico. Pero no que lo van a asesinar ni nada de eso. Eso ver. es mentira. Él va a morir de un ataque al corazón. Son palabras mayores. A ver, muchachos, graben ese tramo, porque aquí en 360, en este viernes de gestión de emprendedurismo, de marketing, estamos haciendo la predicción de que Mr. Trump, en su segundo periodo, fallece de un infarto al corazón, ¿verdad? Sí. Fulminante. Fulminante. No un accidente cardiovascular, No. cerebrovascular. Bueno, no, Un no, ACV, cerebrovascular, un el ACV corazón, al sí, corazón. porque él tiene una oposición de la luna que representa la grasa y el sol que representa el corazón. O Interesante. sea, él no va a estar débil del corazón, sino el problema del colesterol y la Federico, grasa. para la región, ¿alguna novedad con el gobierno de Trump? ¿Algún país que luzca, que se vea premiado u otro que se vea castigado por Estados Unidos? Nosotros no tenemos grandes problemas con Estados Unidos. Es posible que sí. Cuando porque hablamos nosotros, hay- República Dominicana. República Dominicana. Ok. Hay algunos puntos en el diagrama de Estados Unidos que sí se refieren a países en los cuales él hace una reestructuración de los acuerdos. Sí. Y se ve claro. Acuerdos de intercambio Acuerdos comercial. de intercambio comercial y ese tipo de O cosas. sea, que México puede... Pero en el caso ¿Debería nuestro, México preocuparse? México debería de preocuparse. Ok. En el caso nuestro no, él no le va a hacer caso, nosotros somos muy chiquitos y además el intercambio de nosotros es favorable para ellos. Sí, sí, sí. No es el caso de México, que es favorable para México. Exactamente. O sea, él no le va a poner El mucho intercambio de asunto aquí. nosotros comercial con Estados Unidos en una semana, déjame ver, en una semana de intercambio en la frontera de Laredo se copa todo nuestro intercambio comercial con Estados Unidos, prácticamente. Una semana o 2 semanas en Laredo. Entonces, una de las cosas importantes de Estados Unidos y que va a cobrar fuerza es el espectáculo y el cine. Va a haber una nueva... fíjense, después de marzo, las películas que lleguen o las películas que se estén haciendo, porque una cosa es cuando se está haciendo y eso sale el año siguiente. Entonces, Pero a partir de marzo, abril, por ahí, va a haber una nueva reestructuración de todo lo que es el mundo del espectáculo, especialmente el mundo del cine. excelente, Federico. La verdad que mis respetos porque usted está... Tengo que reconocerte que cuando comenzamos a hablar del tema electoral, fuiste muy conciso y muy firme en tus proyecciones en este sentido. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito más ampliado. Vamos a proyectar el año 2017 en el caso de República Dominicana, ¿verdad? Sí, caso de Perfecto. República Dominicana, Vamos a la también. pausa y regresamos con este excelente e interesante tema en la tarde de hoy. Bien, como dijimos en el pasado segmento, vamos a continuar en este tramo hablando de lo que es la proyección en términos astrológicos de cara al 2017. Antes de eso queremos felicitar que está de cumpleaños en el día de hoy nuestro amigo Federico Común, Gaby Núñez está de cumpleaños y queremos Gaby. mandarle unas Muy bien. felicitaciones desde aquí, que siga en recuperación a ese hermano querido. Federico, a ver entonces cuénteme expectativas, proyecciones, ¿cómo luce nuestra querida República Dominicana para este 2017? Para este 2017 hay gastos excesivos del gobierno. Bueno, eso no es una noticia, definitivamente. Bueno, estamos en una situación de emergencia de cara a estas aguas. Estamos en una situación de emergencia, es decir, tenemos a Marte
en una posición que hace que hayan gastos innecesarios y también empleos innecesarios, lo que la gente le llama botella. Entonces, ese es uno de los principales problemas económicos que van desde el otoño del 16 al otoño del 17. Okay. Ese es el periodo económico. Vamos a tener un ciclo de un año con esa... de un año. ¿Cómo impactará? Porque cuando hay un exceso, por ejemplo, en el gasto de inversión de capital en el Estado, en términos económicos esto dinamiza ciertos sectores de la economía que a su vez motorizan la macroeconomía. Pero se queda con una deuda el gobierno. Claro, se va acumulando una deuda soberano, en que deudas internas, en el largo plazo genera unas situaciones que pueden desestabilizar la economía. Ahora, en este periodo, ¿cómo ves el país? Pero independientemente con de este eso, año. esa es la parte negativa de la economía. Pero independiente de eso, nosotros tenemos, al igual que Estados Unidos, porque nosotros tenemos un horóscopo que ahora económicamente coordina con Estados Unidos. Estamos muy cerca. Sí. O sea que Estados Unidos tiene a Júpiter y el Sol en el mismo sitio donde lo tenemos nosotros. Eso es muy importante. ¿Y qué resultados? Entonces, los resultados lo tenemos en el lado de las inversiones, que nosotros vamos a tener aliados que van a invertir en el país. Una pregunta, ¿esos son inversionistas tradicionales, dígase norteamericanos, españoles, que son los tradicionales, ahora venezolanos? ¿Van a ser europeos, van a ser norteamericanos? ¿O llega un nuevo tipo de inversionista? Puede ser nuevo tipo de inversionistas, pero van a ser... ¿De otra región? No, de la misma región, Okay, porque los son aliados, son aliados eso, pero van a invertir mucho en el país. Entonces, ¿en qué área te dicen los astros más o menos? Principalmente a la industria. Industria en términos generales. Nosotros generales. tenemos que apostar a la industria, necesariamente. Aquel que nos está viendo y que tiene dinero para poder invertir en una industria que invierta, porque este es el año. Okay. Este es el año de la industria. Plutón está en la zona de la industria. Perfecto. Que eso lo tiene Donald Trump, eso lo tiene Bill Gates, eso lo tenía Steve Jobs, eso lo tienen todos los grandes multimillonarios de los Estados Unidos. Tenían a Plutón en esa posición. La industria y por cierto, el hijo mío también lo tiene ahí. Felicidades. Por eso desde que yo le dije a él, desde que él comenzó ya pequeño en la escuela, la escuela donde él estaba tenía una orientación administrativa, empresaria. Claro. Entonces yo le dije, mira, por ahí es que tú vas. Pero no había que hacerle muchas cosas. Ese ya lo tenía decidido de chiquitico. Qué bueno. Federico, entonces, en la parte de la economía, ¿concluyes que será un año provechoso, será un año positivo? Año provechoso. Como balance, lo dejamos en año positivo. En año positivo económicamente. Hay que hacerle caso a varias cosas, señores. Invierta en tecnología. Tenemos Urano en trino con Mercurio. Son dos planetas intelectuales y tecnológicos. Eso a partir del 25 de enero. Quiere decir que todas las cosas que hagamos, aunque no sea tecnología su negocio, tiene que implementar la tecnología. Mira cómo estamos nosotros aquí, por ejemplo. Este es un programa tecnológico porque se va a través de... Pero tenemos celulares que son inteligentes, tenemos tabletas. Estamos interconectados. Exacto, los trabajos los hacemos en una PC. Entonces, si usted tiene una simple cafetería, ponga aunque sea una pantalla, ponga aunque sea una pantalla inteligente. Una pregunta, Federico. El tema seguridad pública, ¿cómo lo ves? ¿Habrá un cambio positivo? ¿Empeorará? ¿Habrá mejoras? ¿Políticas públicas que vayan a mejorar esto? ¿Se ve algo en los astros? Eso lo tenemos difícil. Sí. Eso no va a empeorar. De eso lo puede ser seguro que no va a empeorar. Pero tenemos varios puntos ahí que la cosa va a seguir estando difícil, pero no va a empeorar. O por lo menos es algo positivo. Quedamos, bueno. Porque una cosa es que estemos peor. Pero aún así, yo he hablado con amigos venezolanos que ya viven en el país, que dicen que no salen de aquí más nunca en su vida. Qué bueno. Y que me dicen, óyeme, pero ¿y qué? ¿De qué que están hablando? De que aquí es difícil. Ellos no se imaginan cómo es la cosa. Allá es muy difícil. En la parte política, Federico, ¿qué dicen los astros? Aunque no es un año que tiene ese peso en términos de eventos políticos, pero ¿qué ves en la parte internamente los partidos? ¿Hay comportamiento? ¿Hay nuevos grupos? Bueno, no me enfoqué en eso, pero sí me enfoqué en el horóscopo de Danilo Medina. Y Danilo Medina va a empezar a hacer amarres, principalmente entre marzo y mayo. Amarres, amarres de acuerdos, muy importante para él.
O y sea, amarre en el sentido económico también. O sea, hay vinculaciones políticas Hay y vinculaciones y económicas. aspiraciones. Aspiraciones. Sí, entonces Otra reelección. pues, es posible. Enero, marzo y mayo y septiembre principalmente, mediados de septiembre. Aquí tenemos, mira, Federico, qué bueno, gracias, señor director. Tenemos Así la es. gráfica. ¿Qué nos dice esa gráfica, Federico? Esa gráfica nos dice una persona exitosa en el mundo político Ujú. y una persona también muy introvertida que no dice lo que piensa. Una pregunta, Federico. Yo veo que las líneas rojas que mencionamos en el caso de Trump y mencionamos en el caso de Sí. Hillary, aquí son muy tenues, no tienen tanto color, se ven mucho no. más pálidas, no están tan marcadas. No están tan Y marcadas. tiene otras tonalidades, tiene un azul turquesa, Sí, el azul turquesa comparado son con el azul positivas. marino que vimos en Sí. Hillary y en Trump. Es- ¿Por qué esa diferencia? Esa diferencia vienen de los aspectos que son positivos para Danilo Medina y las rojas son las negativas. Las azules oscuras y las azules turquesas son dos tonalidades de aspectos muy Hay positivos. más favorabilidad en la Hay más turquesa favorabilidad. que en la azul tradicional Sí. marino. Y además, él tiene un aspecto de los judíos, los astrólogos judíos, porque Sí. el Viejo Testamento está escrito por ellos, por gente que conocía mucho eso, que ellos le llaman, ellos le tienen una serie de nombres, y uno de los aspectos judíos que tiene Danilo con el país, Ujú. un aspecto muy especial, que yo ni siquiera me había fijado en eso, porque eso Ujú. está, muchas veces esos libros son antiguos, pero una astróloga de Argentina se dio cuenta y dijo, mira, él tiene una afectación fuerte con la República Dominicana, que es uno de los aspectos que le llaman el aspecto IOT. ¿Y qué Ustedes saben significa? que IOT es una letra, es como la Y, pues Ujú. un aspecto que tiene forma de Y. Y IOT, G, Bau, G son ellos le pusieron IOT, porque IOT, G, Bau, G son las letras con que se le nombra a Dios en el Viejo Testamento. Que de ahí viene el nombre de Jehová, ya derivado a Y otros esto, idiomas. el señor presidente, ¿qué significa esto? Eso significa una conexión muy grande con lo que es el país, República Dominicana. Las personas que tienen eso conectado con su país, pues tienen una conexión muy grande. Y por eso que yo digo que probablemente él haga amarre político para aspirar en el año 2020. Otro periodo Con más. eso que están en enero, se da un amarre de eso en marzo En enero. y mayo. Bueno, sí, en enero ahora. en enero hay un evento En enero ahora importante. hay un poder, hay La Liga un Municipal. asunto de poder y Senado, y principalmente se va a ligar con la parte del Senado. Y luego vienen los eventos de Bueno, de- pero en de enero hay un septiembre. tema Sí. de la designación del nuevo secretario de la Liga Municipal. Ahí va el y amarrar. hay una suerte de negociación en términos políticos. Sí, pues mira, puede ser eso, porque ahí lo que se ve es eso, una negociación en términos políticos, es lo que veo. Y- Ahí no se mencionan instituciones, uno lo deduce porque uno vive aquí. Sí, sí. Pero eso que tú dices es 100% relacionado con eso. Si fuéramos a nombrar el año 2017 para República Dominicana, el balance, ¿cómo planteas el año 2017? Comparado balance con el año 2016. económico es positivo en términos macro. Ujú. Eso quiere decir que a mucha gente a lo mejor le vaya bien, otras no, pero al país le va a ir Términos bien. generales, claro, Términos generales. estadísticamente es más positivo que negativo. El Entonces, ciudadano dominicano, el ciudadano ¿cómo lo ve? dominicano debe de tomar lo siguiente, tratar, hay dos aspectos fuertes en cuestiones de dinero en el año 17. Uno es la tendencia tecnológica, que así pasó en 16, así ha pasado varias veces y se ha repetido Ujú. la expectación. Y la otra es el cine, porque hay una expectación entre Urano y Neptuno. Neptuno representa el cine. Entonces estoy viendo que, como bien mencionabas, hay una colindancia entre el comportamiento macro, comparado con nosotros, de Estados Unidos, Sí. y se manifiesta de alguna manera en términos característicos Por muy eso, parecidos se a parece República mucho a porque República hablaste de Dominicana, cine. porque son los mismos aspectos. Sí, hablaste de cine en El Estados aspecto Unidos. del cine de aquí se da hablaste de ya, y es tecnología. independiente, no tiene que ver con Así es. nada, porque nosotros nacimos en 1844. Ellos nacieron el 4 de julio de 1776 a las 12:13 con 10 segundos. Porque eso fue una hora elegida por Benjamin Franklin, que sí conocía bastante de astrología y sabía que la última firma de la Declaración de Independencia había que hacerla a esa hora. O sea, A que las fue 2:13 planificado. de la mañana, no de 2:15 ni 2:10, 2:13. Excelente, Federico. Queremos llegar ya y empezar a recoger las conclusiones, recomendaciones para 2017, qué debemos prevenir,
cómo podemos aprender un poco más, cómo podemos consultarte ya de manera individual al especialista, hacer una cita para aquellos que quieren profundizar en este análisis de diagrama en Sí, términos de claro, astrología. me pueden llamar al celular o ir directamente a Facebook, ahí están todos mis datos. Yo publico generalmente este tipo de cosas y publico un calendario de pelarse, de la siembra, de la alimentación, todo eso lo publicamos en Facebook de manera gratuita. ¿Tienes alguna Tengamos ciclo? cuidado, cerca del 28 de mayo, probablemente haya un poco más de agresividad, probablemente haya un accidente de avión el 28 de mayo. Entonces el 28 de mayo vamos a cogerlo suave, no estemos en la calle peleando con nadie, porque nos pueden sacar una pistola. Sí. Hay mucha agresividad en el horóscopo del país en esa fecha. Federico, ¿tienes algún ciclo de charlas, conferencias, programas de estudios avanzados en este sentido? Hay unos ciclos de charlas que yo siempre daba toda la semana, lo he parado ahora, pero continuaré en enero de nuevo, Sí. en una institución que se llama Abraxas. ¿Orientada en este sentido? En este sentido, sí. En diciembre siempre, en enero siempre damos las expectaciones de todo el año. Y claro, daremos más detalles porque ustedes saben que esto es televisión. Claro. En la Tu conferencia teléfono, uno puede hablar 2 horas. Tu huella digital, tu teléfono, Federico, por favor, El bríndaselo. 809-816-2265. 809-816-2265. Bueno, señores, gracias. Les dije que el tiempo iba a ser un poco corto, pero hicimos lo mejor posible con este experto en astrología y que la verdad que nos puso a pensar un poco o demasiado. Buenas tardes y espero que tengan una feliz Navidad. El próximo año seguiremos en este 360 lleno de marketing, emprendedurismo y un poquito más de información especializada. Feliz Navidad.